Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Salud de Nuestra Gente. Este programa que lo hacemos, como decimos siempre, desde el año 2011, en nuestra novena temporada, 312 programas desde que comenzamos y 31 programas correspondientes a esta temporada. Es un programa que intenta llevar hasta su casa información de primera mano tendiente a la prevención de la salud. Pero por supuesto, también con profesionales destacados del medio, contándoles todo acerca de los diagnósticos a los cuales uno puede recurrir aquí en nuestra querida provincia de Misiones, y también a los tratamientos específicos de última generación. Para ello nos visitan, como programa tras programa, realmente profesionales destacados que nos cuentan todo acerca de ello, y a quienes también usted puede hacerle una pregunta, y para ello las líneas están habilitadas. Puede comunicarse a las líneas del canal al 03764 42 10 40 o enviarnos un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp al 3764 19 81 28. ¿Nos quiere buscar en las redes sociales? Por supuesto que allí estamos en la red social de Facebook, nos busca como La Salud de Nuestra Gente. Se transforma en nuestro seguidor, les da me gusta y accede a las preguntas que hemos tenido durante los programas anteriores con el profesional que nos cuenta acerca de la patología que está tratando y por supuesto con una breve reseña también de la literatura acerca de ese tema. Obviamente que está presente desde el programa anterior, se puede ya ver a partir de esta noche algunos de los puntos, algunas de las preguntas. Si usted quiere ver el programa completo, se lo quiere recomendar a otra persona, le gustó el tema o se siente identificado con dicho tema y se lo quiere, bueno, por supuesto, hacer que la otra persona lo vea completamente, nos busca en la otra red social, nos busca en YouTube como La Salud de Nuestra Gente. Allí accede no solamente al programa de la semana pasada, que está disponible a partir de esta noche, por supuesto, sino también al de las semanas anteriores, al de los meses anteriores y también a los años que han pasado. Tenemos unos temas fantásticos con unas personalidades destacadas del medio que nos van a contar todo. El primero de los temas es el pie diabético, que realmente es un tema que es muy importante porque es una complicación que estamos notando con el tema de la diabetes, pero que también es algo que uno puede prevenir. Y como este programa se trata justamente de prevención, quisimos abordar este tema porque si bien estamos tratando de una patología que es la diabetes, podemos llegar a prevenir este tipo de complicaciones. Hemos visto casos de sarampión. Dijimos que la vacuna del sarampión está presente desde el año 1964 y que se vacuna a todas las personas. En general se dan 2 dosis para ello y que si se inmuniza al 93% de la población es muy raro tener casos de sarampión. No obstante, se han notado, hemos tenido en el mundo, ¿no? Cuando uno habla del mundo en general, casos de sarampión que se han transformado en algunas de estas situaciones en epidemias, y para ello estaremos contando todo acerca de este tipo de enfermedades que deberíamos tenerlas controladas en los tiempos que corren. El último de los temas tenemos el mes rosa. No es solamente hacemos referencia a un día en especial, sino a un mes de concientización que debe todo el año, pero que nos centramos en el mes de octubre, que es la concientización acerca del cáncer de mama, que también es algo que uno no es que lo puede descartar, pero podemos llegar antes. Llegar antes significa hacer los estudios correspondientes para que podamos abordar un diagnóstico precoz y así facilitar un tratamiento más oportuno. Nuestros invitados del día, la doctora Elizabeth Méndez, diabetóloga, que está acompañada del doctor Martín Delgado, cirujano plástico, la doctora Liliana Arce, infectóloga infantil, la doctora Alejandra Méndez, ginecóloga, y la doctora Betania Mascheroni, oncóloga. Yo me voy a ir a la mesa porque nuestros invitados para el primer bloque ya están presentes aquí. Les agradezco un montón que nos acompañen, siempre muy gentiles ustedes. Gracias, Isabel, gracias Martín, por estar presente aquí en La Salud de Nuestra Gente. Gracias, Javier. Nosotros siempre te agradecemos este espacio para poder difundir también las actividades que venimos realizando, así que te agradecemos siempre mucho. Estábamos nombrando el pie diabético como una complicación de la diabetes. Me gustaría que me cuentes cuáles son la implicancia. ¿Por qué impacta tanto la diabetes en los tiempos que corren y por qué llegamos hasta una complicación? Bueno, justamente la diabetes es una enfermedad crónica progresiva
donde se caracteriza, digamos, por un aumento del azúcar en la sangre. Esto se ve reflejado por una acción de la insulina, la falta de acción o la falta de producción. Y trae graves implicancias en todo el metabolismo de los azúcares, de las grasas y de los hidratos de carbono. Y si esta condición, digamos, del azúcar alta, que los valores normales son de 70 a 100 en una población de riesgo, que ahora vamos a hablar cuál es la población más vulnerable a tener diabetes, de 70 a 100. A 100. A 100. La bajamos 10 ya. Sí, y de 70 a 110 Sí. en los que no tienen, digamos, factores de riesgo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son los factores de riesgo para poder, cuál es la población vulnerable? Y la verdad que quedamos casi todos dentro de esa población de riesgo. En primer lugar, lo que siempre decimos, el hecho de tener antecedentes de diabetes en la familia, ¿sí? Mamá, papá, hermanos, abuelos, el hecho de tener más de 45 años, el hecho de tener hipertensión arterial, tener alteraciones en las grasas, tener sobrepeso y obesidad, ya que sabemos que el 85% de los pacientes diabéticos tienen esa condición. Y si esto llevamos a las últimas cifras que fueron conocidas por todos, que realmente quedamos muy impactados de la última encuesta nacional de factores de riesgo, donde el exceso de peso, llámese sobrepeso y obesidad, llega a más del 60% de la población, y donde la obesidad marca un 25% de la población. Esto obviamente también hizo, como vos me decías, o recién me preguntabas, qué es lo que está haciendo que la diabetes tipo 2, que es el 90% de la población, vaya en ascenso. Ha subido de un 9,8% en el 2017 a un 12,7% en esta última encuesta. O sea que antes decíamos que 1 de cada 10 personas, digamos, pueden tener diabetes. Esto subimos, 2 de cada 10 personas pueden tener diabetes. Y lo más importante, que esto se puede prevenir. Se puede prevenir justamente abordando, ¿sí? Interviniendo en los hábitos de vida saludables. Entonces, por eso es tan importante el sentido de la oportunidad en la prevención. Recién vos decías que tan importante abordar patologías que pueden ser, digamos, prevenidas desde el diagnóstico, desde la educación en la casa. Hoy hablábamos un poquito antes cómo la familia, ¿no es cierto?, como en la familia, en el seno familiar, ya podemos empezar a cambiar esta historia, esta realidad, porque un niño que es obeso tiene más posibilidades de tener no solamente diabetes, hipertensión, patología renal, va a ser un adolescente con factores de riesgo y un adulto que va a estar determinado. Hoy sabemos que la principal causa de muerte de las personas con diabetes es la patología cardiovascular. Ese chico que es obeso en la infancia o que tiene un sobrepeso en la infancia está condicionado a tener sobrepeso en la adultez. En la adultez. Tenemos que ya intervenir antes, tenemos que tratar de prevenir, no en el niño, en la embarazada. Hoy sabemos que, digamos, las características nutricionales del papá y mamá 3 meses antes de la concepción ya van a determinar, ¿sí?, características, digamos, van a trabajar o van a actuar en la epigenética, ¿sí?, de ese bebé, que va a tener después ese sobrepeso, esa obesidad y va a seguir ese curso. O sea que todo lo que podamos hacer, digamos, en todos los lugares, por supuesto, comenzar en la familia, en todo lo que es hábitos saludables, va a impactar directamente en esta triste realidad, ¿no? Voy a hacer una salvedad aquí porque ayer fue el Día de la Alimentación Saludable, sí. Entonces también vamos a contar a la población de que eso tiene que ver con esto. Por supuesto. Estar bien alimentados y la reducción de los azúcares que uno consume, de los azúcares, de los hidratos, de las grasas. Y esto justamente son los factores de riesgo para las famosas enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí?, donde está la diabetes, la hipertensión, la obesidad, las enfermedades oncológicas, que determinan el 70% de la mortalidad en Argentina. O sea que otra vez, cómo podemos, digamos, tratar de bajar esta realidad es un desafío importante, y es por eso, bueno, que en todo el mundo se trata de concientizar, así como vos hoy comentabas lo del cáncer de mama, que es en el mes de octubre. Nosotros en noviembre también trabajamos y Misiones participa activamente del mes de concientización por el Día Mundial de la Diabetes, que es el 14 de noviembre. Bueno, eso lo vamos a tener presente. Uno de los problemas que tiene la diabetes es que, como bien nombraste, es una enfermedad crónica. Dentro de las situaciones está que se complique con alguna cuestión que tenga que ver con
los nervios y con Exacto. los vasos sanguíneos. Y entre ellos está el pie diabético. El azúcar en el tiempo justamente va afectando, va obstruyendo los pequeños vasos primero, que es lo que nosotros decimos la microangiopatía, la patología, la afección de la retina, la retinopatía diabética, la afección del riñón, la nefropatía diabética, la afección de las terminaciones nerviosas, la neuropatía diabética, que enseguida vamos a ver cómo impacta, ¿sí?, en la formación de una alteración que es el pie diabético, que lo vamos a hablar enseguida, y que realmente lo más importante que en el más del 80% esto podemos prevenir. Bueno, viste que el tiempo es tirano en televisión. Nos vamos a ir a un corte y en el próximo bloque, Martín, me contás todo, cómo es, cómo se desarrolla y qué se puede hacer, tanto para la prevención como para el tratamiento del pie diabético. Estamos en La Salud de Nuestra Gente, no se vayan. Bueno, un saludo al señor Silvio Reinel de El Soberbio, que me vio el otro día, me dijo, ¿usted es el de la tele? Y sí, le dije, sí, y te voy a mandar saludos, así que bueno, un saludo para él que está allí en El Soberbio. Quedamos con el tema del pie diabético y que era una complicación. ¿De qué se trata? Dijimos que era prevenible, pero cuando llegan a vos, ¿cómo lo abordás? El pie diabético, cuando llega a nuestros consultorios, llega con lesiones, llega con úlceras, las famosas úlceras en el pie diabético. Úlceras que son defectos en la piel, se genera una lesión, una herida. Esa herida el paciente por lo general no tiene sensibilidad, ya que se ve afectado, bien como dijo Elizabeth, la parte neurológica, la parte nerviosa, la parte sensitiva, con mayor o menor grado de afectación vascular. Para que la gente lo entienda, cuando uno pisa por ahí, si hay un dolor, es un mecanismo de defensa para no pisar y no una protección. En los pacientes diabéticos que no tienen un buen control durante un tiempo determinado, se afecta esa parte sensitiva, esa alarma, y pueden pisar como si fuera una piedrita, o pueden pisar una chinche, algún clavo, y no se dan cuenta. Sí, al pasar el tiempo, sí, ya empieza con una lesión, bueno, en ese caso ya lo vemos nosotros con un cierto grado de avance. O sea que no tiene, la sensibilidad, y tampoco, y como está afectada la sensibilidad, está afectada también, vos dijiste, la vascularización, o sea que no le llega la suficiente cantidad de sangre como para curar esa herida. Exacto. Entonces cuando se da cuenta, por lo general, o tiene manchada la media, o un familiar le ve el pie sin querer, ve que tiene una lesión, bueno, en ese caso acude a la consulta, ya con unos días de evolución, bueno, y comienza ese peregrinaje que si fuese simplemente curar el proceso infeccioso sería una cosa, pero son pacientes que es complicado la evaluación. ¿Por qué? Porque por su rápida evolución, proceso infeccioso que rápidamente pueden comprometer el pie, ya sea un dedo, 2 dedos o la totalidad del pie, y que es muy común, no solo en nuestro medio, sino que en distintas partes del mundo, es muy común asociar ese tipo de lesiones directamente con la amputación. Claro. Y es eso lo que nosotros, al crear el equipo de pie diabético en el hospital, y ahora te va a contar un poquito de eso Elizabeth, tratamos de combatir, tratar de prevenir eso, tratar de evitar la amputación. O sea, la amputación es algo muy común en un paciente diabético y lo tienen casi acostumbrado, como una idea, como que es algo común, que el paciente diabético, si se infecta una parte de su pie, va a desencadenar en la amputación. Lo tienen como algo que es así y que tiene que ser así. Sería. Bueno, eso no tiene que ser así. Nosotros estamos trabajando como muchos grupos en distintas partes del mundo, inclusive en Argentina hay muchos grupos que están trabajando arduamente para que eso no llegue a una amputación, ¿sí? Tratar de salvar el pie. Hay un concepto no muy viejo, el concepto del foot attack, que es el ataque del pie diabético. Es un concepto basado en lo que es ataque cardíaco, la hora de oro, el actuar rápido, actuar de manera apropiada para salvar el pie. Bueno, esa es la idea nuestra, y en base a eso trabajamos en el hospital para eso, para salvar el pie. Dice un colega nuestro, siempre es conveniente que cada pie esté en su zapato, así que trabajamos para eso. Trabajan para eso, y para eso también están en el proyecto que es de la red de pie diabético. ¿De qué se trataría? Mira, en el 2015 el doctor Montenegro, el doctor Dionisio, la doctora Blanco, la doctora Fleita y el grupo de enfermería conformaron el área de pie, teniendo en cuenta la alta demanda, ¿sí? Que estos pacientes no tenían un lugar a donde acudir. Comenzaron con el consultorio de pie, esto fue creciendo tanto,
En el 2017 nosotros decidimos intervenir más en la parte de la internación, digamos, de estos pacientes, y veíamos realmente, como el doctor recién manifiesta, que los pacientes venían en muy malas condiciones, en más del 90%, mucho más ya para amputar. Eran pacientes que tenían un muy mal control metabólico, lo que hablábamos hoy. Entonces dijimos que lo importante de hacer una red provincial, por lo cual fuimos trabajando a lo largo de estos meses para la conformación de esta red provincial, ¿sí? Elegimos 16 efectores del interior de la provincia, equipos que venían médicos y enfermeros de lugares estratégicos, con diferentes, digamos, niveles de complejidad, ¿sí? De CAPS, hospitales de primer nivel y segundo nivel, con el objetivo justamente de consensuar y trabajar en forma organizada para el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno. Estamos hablando del diagnóstico de una patología, o sea, cuando ya tiene la patología instalada, pero me imagino que una red tiene que ver también con... Desde la prevención, de las lesiones preulcerativas, con el examen, ¿sí? En esta etapa estamos en la etapa de capacitación, ¿sí? Del equipo de salud, donde lo que más se hace hincapié justamente es en la prevención, ¿sí? Nosotros en el hospital también contamos con un taller a cargo del área de enfermería, cada 15 días, que es un taller de prevención en pie, ¿sí? De educación y prevención para evitar justamente esta patología. Y la idea, recién decías, hasta el 85% de las amputaciones pueden prevenirse. Entonces, es un número muy alto, con lo cual, bueno, teniendo en cuenta esto, para nosotros realmente es un desafío, es importante, somos uno de los primeros que comenzamos en el país con la conformación de esta red. Creemos que va a ser una forma de descentralizar y que cada grupo pueda trabajar bien en la provincia, que no tengamos que recibir todos los pacientes en el hospital, que si bien es un hospital de tercer nivel con alta complejidad, que se pueda tratar la patología y prevenir en cada lugar. Ese es nuestro objetivo primario, digamos. Sí. Está distribuido en toda la provincia esos equipos. Y los 16 que nombraste. Exactamente, y a su vez están distribuidos de acuerdo al nivel de complejidad. A ver, dame ejemplo, ¿dónde está? Básicamente, no podemos pedirle lo mismo a un hospital, al hospital central, el hospital Madariaga, o al hospital de Campo Grande, o a un CAPS, por ejemplo. Un CAPS. Entonces, están distribuidos en 3 grupos básicos de acuerdo a la complejidad. Un nivel 1, que es básicamente prevención, donde el médico y la enfermera hacen prevención, tratamiento y prevención. Prevención primero y tratamiento de lesiones preulcerativas. O sea, el paciente no tiene lastimado su pie. Se trabaja para que no se lastime su pie. Claro. Ya cuando se generan heridas, ya pasa a un nivel 2. Ese centro, nivel 1, tiene asignado un centro nivel 2 a quien va a derivar el paciente para ser evaluado. Una vez que es evaluado y comienza su tratamiento, vuelve a su centro nivel 1. Sí. Y en el caso de requerir tratamientos quirúrgicos o de revascularización o de mayor complejidad, sí estarían recién derivando al hospital Madariaga acá de Posadas, pero en cada lugar resolverían de acuerdo a la complejidad que tienen. Esa es la idea inicial de la red. Y es como tienen que funcionar las cosas, ¿no? Porque si voy solo voy más rápido, pero si voy acompañado voy más lejos, y la idea de esto es estar acompañado y las redes funcionan para que las complejidades nos permitan acceder a todas las patologías. Más rápidamente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Estaremos viéndonos nuevamente en el mes de noviembre. Porque también atentos a la prevención y a la concientización en el Día Mundial de la Diabetes. ¿Sí? En las 2 jornadas. Gracias por la difusión también. En las jornadas para el equipo de salud, que va a ser el 13 y 14 en la Cámara de Representantes, vamos a tener disertantes de excelencia. Y después el 16, como ya hace 10 años, en la Costanera, donde va a ser una jornada también de sensibilización para la comunidad, ¿sí? Con el apoyo de todos los programas del Ministerio, del Instituto de Previsión Social, la Municipalidad, donde se va a hacer difusión y se va a hacer charlas para concientizar esta patología prevenible. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a un corte y en el próximo bloque, aquí, en La Salud de Nuestra Gente, la doctora Liliana Arce nos cuenta qué está pasando con el sarampión. Tercer bloque de La Salud de Nuestra Gente, estamos con la presencia de la doctora Liliana Arce, que nos acompaña, que es nuestra infectóloga de cabecera, que nos visita, nos cuenta todo, y nos cuenta cosas que en infectología pensábamos que las teníamos manejadas con el tema de la vacuna,
pero estamos viendo que no es tan así. Hola Lili, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Para mí siempre es un placer, y más en este momento con este tema tan interesante que es el sarampión, que nos está, alertando en la República Argentina. Vos sos infectora infantil, y en los niños hay una vacuna que es la vacuna para el sarampión, que se pensaba que con una dosis alcanzaba, después se vio que había que hacer una segunda dosis como para obtener el 100% de la inmunización, pero hemos visto que hay brotes de sarampión. Sí. ¿Cómo es esto? Bueno, ese término brote, ¿no? Me gusta que lo uses, porque en este momento la Argentina está considerada en brote de sarampión. Cuando hablamos de brote, la población se asusta, y los médicos también. Debemos estar asustados. En este momento, en el 2000, no hubo más circulación de sarampión. Eso se debe simplemente a que se cumplía con los planes de vacuna. Entonces todos los chicos estaban vacunados, en un 93-95% de la población estaba inmunizada, entonces no había circulación viral. En el 2010, cuando se hacen los Juegos Olímpicos en Brasil, ahí se trajo unos casitos importados, que fueron 13, 14. 2018, otros Juegos Olímpicos, traemos otros casos. Pero todos fueron brotes importados y en un momento controlado. ¿Qué pasa ahora? En septiembre empieza a haber casos autóctonos. ¿Qué significa eso? Que uno detecta al paciente y no ha viajado, no ha ido a zonas endémicas, porque recordemos que en este momento en la América hay sarampión en brote, en Norteamérica. En Brasil hay 6.500 casos con 6 muertos. Teníamos un videíto por ahí, si lo pueden poner, de los brotes en Brasil. Eso, sí, es que interesante. Después tenemos 90.000 casos en Europa en este año. Y decimos, ¿cómo puede ser que Europa, países con alto desarrollo en cuanto a salud y educación, tenga esta enfermedad ya controlada? Bueno, hay una sola explicación, ¿no? Que son las campañas antivacunas, las famosas redes sociales antivacunas, que son grupos de personas que entienden que lo biológico no tiene que tomar contacto con el ser humano. El ser humano debe tener la enfermedad, padecerla, como hacían antes nuestras mamás, ¿no? La mamá, uno tenía la enfermedad, le ponía al otro para que tenga, y ya, tenían los dos juntos. Ahora se sabe que la prevención es mucho mejor que la enfermedad. Entonces, esto ha hecho que también desde Europa comiencen a ver la cantidad de casos. Estamos hablando de Italia, estamos hablando de Alemania, de España, de lugares donde uno no entiende cómo hay una enfermedad que es muy evitable con la vacuna y que esté provocando tantos brotes y muertes. La OMS lo dice así, que es la mayor cantidad de chicos que se mueren de una enfermedad prevenible son los que tienen sarampión. Sí, exactamente. La OMS en este momento ha declarado a todos los grupos antivacunas como uno de los miedos de la salud pública, como uno de las atenciones que tenemos que tener en salud pública, ¿no? Qué interesante. Y bueno, en Buenos Aires ahora en este momento hay 30 casos, todos en la ciudad de Buenos Aires y en Cava. Son 30 casos que no han tenido contacto con ninguna... Que no han viajado. Claro, no han viajado. Y en el grupo etario, o sea, las edades más afectadas son los menores de 1 año, pero he aquí que también afecta entre los 35 y 44 años. O sea que entraron los adultos. ¿Y eso a qué se debe? A que ya han perdido la inmunidad de la vacuna que pudieron haberse hecho anteriormente. Entonces, hay una disposición clara. Todos los nacidos antes del 65, yo estoy ahí, gracias a Dios, hemos tenido contacto con el virus, no necesitamos vacuna. Todos los nacidos por el 65, son 54 años, necesitan 2 dosis de vacuna. Yo también, yo nací en el 70, ¿qué hago? ¿Me voy a vacunar? Sí, ¿qué puedes hacer? Puedes hacerte una IgG. Sí. Si te haces una IgG, que es un anticuerpo, y te da positivo, quiere decir 2 casos. O estás vacunado o tuviste la enfermedad. Listo. Si no tenés eso, que no es accesible porque no está en los hospitales, solamente en los privados y en determinados privados, tenés que hacerte una dosis de la triple viral. Papera,
sarampión y rubiola. Papera, sarampión. La MMR famosa. La MMR. Yo tuve rubiola y tuve papera. O sea que, bueno, no importa, tuviste sarampión. Me tengo que, sí, claro, tengo sí. que hacerme. En el 63 salió la doble viral, que era rubiola y sarampión. Fue la primera vacuna. Y esta triple viral salió en 1984. ¿Y quién de los chicos, por ejemplo, eso tendría en el caso de los adultos, me estás diciendo hasta los 54 años, tendremos que vacunarnos, en este caso me incluyo yo? ¿Quién es, el calendario de vacunación dice al año se vacuna? Sí, bueno, vamos a ir a Misiones. Misiones todavía no tiene caso. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Una dosis al año y una dosis a los 6 años. O sea, cualquier chico superior a los 5 años tiene que tener 2 dosis. La de los 6 se cambió a los 5. ¿Está? Y si no tenemos esas 2 dosis, cuando llegamos a los 11, a los 12 años, tenemos que hacer el refuerzo. En Buenos Aires, en este momento, están vacunando desde los 6 meses. 6 meses a 11 meses vacuna. Sabemos que un niño de 6 meses no tiene capacidad de hacer anticuerpos porque tiene una inmunidad que se está formando, que está inmadura fisiológicamente. Pero antes este brote igual se coloca. Ese chico que se colocó de 6 a 11 meses vuelve a colocarse al año por la posibilidad de no haber hecho anticuerpos. ¿Qué pasa con los de 1 año a 4 años? Vuelven a hacerse un refuerzo. ¿Está? Y todos los adultos tienen que tener 2 dosis. Eso es Buenos Aires en este momento. En este momento Buenos Aires. Claro. Y si tenemos menos de 6 meses y nos queremos ir a Brasil, contraindicado absolutamente. O sea, nada de viajar a Brasil en no este se momento. puede viajar con un niño menor de 6 meses a Brasil. Cirili, yo la semana que viene me tengo que ir a dar una charla a Río. Bueno, ¿Qué hago? Bueno, ¿Me vacuno? vacunate. Bien, Bueno. bien ahí. La vacuna para hacer efecto necesita 15 días. Para que vos tengas anticuerpos ya estás medio ahí sobre la fecha. Bueno. Así que yo siempre hay que tener en cuenta eso. Si voy a viajar a zonas endémicas, pero no hablemos de Brasil, hablemos del Cava y de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Entonces hay que tener que 2 dosis y la dosis que nos hacemos por lo menos tiene que ser 15 días del viaje. ¿Está? Perfecto. Otra cosa muy interesante, ¿qué hago con una mujer fértil que es personal de salud y que tiene que hacerse la vacuna? Antes decíamos que la triple viral colocada en una mujer fértil no podía embarazarse 6 meses. Sí, porque es virus vivo. Por el tema del virus vivo, de la rubiola, que podía dar la rubiola Sí. congénita. Recordemos que esta vacuna es una vacuna a virus vivos atenuados, así que no podemos poner a ningún inmunocomprometido. No le puedo poner a un paciente con cáncer, a un paciente con HIV, a un paciente que toma corticoides, no puedo colocar a embarazada. Claro. Entonces, esa paciente que está en edad fértil y se vacunó y se hizo 2 dosis, una y a las 4 semanas la siguiente, tiene que esperar un mes para embarazarse. Porque más o menos, como te estaba diciendo, a los 15 días, un mes, hacemos anticuerpos. Ese dato es muy interesante, porque ahora todo el mundo va a ir a vacunarse y hay que tener cuidado con ese grupo etario que está en edad fértil. Entonces, ese grupo lo tenemos en cuenta, el que vaya a viajar a Brasil, tenerlo en cuenta, en los que vayan a viajar a Cava, a la ciudad de Buenos Aires, también tener presente esto, y los que tengan menos de 54 años, todos a vacunarse. O se hace un dosaje, una IgG, o se va a vacunar. Las 2 dosis de vacuna. ¿Están disponibles? ¿Están en los Sí, en los bueno, CAPS? esa es otra cosa importante, porque uno dice, uy, la cantidad que se tienen que vacunar. Hay vacunas disponibles, es más, están tan preocupados que están hablando de vacunación casa a casa, Sí. golpear y vacunar, y están hablando de ampliar los vacunatorios. En el caso de que esta endemia de Buenos Aires supera las provincias, ¿no? Cabe destacar que no es solamente los CAP, también Claro. el Ministerio. Sí, vacuna, exactamente. ¿no? Así que, Hay que tener en cuenta también algo muy importante. Nosotros tenemos un aeroparque internacional. Iguazú, nosotros tenemos miedo a viajar a Brasil, pero todos los norteamericanos y europeos que recibimos en Iguazú, ¿no tendrá alguno sarampión? ¿No vendrá alguno en periodo de incubación? Porque esta enfermedad tiene 3-4 días antes como un resfriado, pero un resfriado diferente, porque tiene catarro en la conjuntiva, tiene catarro nasal y catarro bronquial, el triple catarro. 3-4 días tiene eso, con fiebre, y después se brota. En ese periodo contagia. En ese periodo antes del exantema de brotar se contagia, y los 7 días que está brotado también contagia.
Eso es muy importante. Y contagia por las gotitas de la saliva. Exactamente, más que nada contagia al toser, al hablar y a través de las gotas. Pero tiene una particularidad, es muy parecida a la tuberculosis. Esas gotitas son tan chiquitas que viajan mucho largo, como te puedo decir 4 cuadras, y se mantienen en las manos, por ejemplo, del personal de salud 2 o 3 horas. Entonces, ¿quiénes están muy mirados? El personal de salud debe vacunarse. Todos los que hacemos pacientes inmunocomprometidos, los que hacemos niños, los que hacemos neos, debemos tener las 2 dosis de vacuna antes que venga un caso acá. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y otro concepto que hay que dejar, que el sarampión no es tan benigno. El sarampión no es un exantema benigno, no, el sarampión tiene sus complicaciones. Hay 2 generaciones de médicos que no han visto sarampión. Los últimos casos fueron 98, 99, 2000. No conocen el exantema del sarampión. Sabemos que muchos de esos chicos hacen neumonía multifocal, que llamamos bronconeumonía, pueden hacer afectaciones cerebrales muy graves que dejan muchas secuelas. Así que no es una enfermedad benigna, a tener en cuenta eso. Si le agarra un inmunosuprimido es muy grave, y si le agarra un inmunosuprimido que no se puede vacunar, en el contacto rápidamente se puede hacer gamma globulina estándar que va a atenuar los síntomas. Así que eso es muy importante, que por ahí cualquier paciente que está con sus defensas muy bajas y tuvo contacto con alguien que le dice, mira, el chico que jugó ayer con tu hijo está con sarampión, saber que puede concurrir y hacer este bloqueo para tener un sarampión más atenuado o no tenerlo, ¿no? Lili, muchísimas gracias. La verdad es que nos diste un pantallazo general y nos diste los datos, pero concretos, de todo acerca del sarampión. Te agradecemos un montón. No, al Y contrario. voy a tener que vacunar de nuevo. Ya este año Sí. no sé cuántas vacunas puse entre Zambia, Zimbabue, lo de África, más ahora, que me tengo que poner esta de nuevo. Ya bueno, Bueno, estoy inmune a todo, Bueno, eso sí yo te puedo decir. Espero que te pongas y no me entere que tengas sarampión. No, seguro que sí. Muchas gracias, No, Lili, al contrario. Nos vamos a un corte y en el próximo bloque estaremos conversando acerca de esto, que es la prevención en el mes rosa de la patología mamaria. No se vayan. Dale chamiga, sácate el turno, sácate el miedo, la prevención es vida. Nunca tarde llegaré. Bueno, estábamos viendo imágenes allí de lo que es la concientización. Dice, sacate el turno, se supone que sacate el turno para hacer la prevención, para hacer un diagnóstico precoz en la patología mamaria. Nos acompañan la doctora Méndez, la doctora Mascheroni, porque le dicen Mascheroni, pero en realidad es italiano que es Mascheroni. Así que vamos a ver que aquí, en la salud de nuestra gente, muchas gracias por acompañarnos, por estar presente. Eso es concientización. Sí. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de la patología? Bueno, en principio nosotros tenemos básicamente 2 formas de la llegada del médico de las pacientes, ¿no? En principio, por las mamografías de control o screening, que es lo que nosotros tratamos de generar en este mes mundial de concientización, de que las personas, que las mujeres tomen la conciencia de ir sanas a hacerse su mamografía. Y la segunda manera, que por ahí es común también, es la mamografía diagnóstica. La paciente se palpa un nódulo, siente alguna alteración, tiene una mama indurada o inflamada, entonces esas son mamografías diagnósticas. Cuando llegan, nosotros ahí vamos a evaluar, generalmente viene con el pedido del médico derivante, que es un ginecólogo o mastólogo. Hoy en día la mama tiene un capítulo aparte en todas sus áreas, donde vamos a pedirle la mamografía en primera instancia, que es el gold estándar del estudio del cáncer de mama, para iniciar la secuencia diagnóstica, porque la mamografía, como decimos, es la primera etapa del diagnóstico. Una vez que evaluamos la mama, vemos si hay un nódulo, necesitamos recurrir a la ecografía, que es lo específico, que nos va a dar su característica, si es sólido o si es líquido, ya con eso vamos a caracterizarlo. Y también va a definir la estrategia quirúrgica, o en el caso de un quiste con una simple punción con una aguja fina, la paciente se va sin su nódulo y eso es fabuloso.
Y con respecto a la mamografía, cuando nosotros decimos que vamos a hacer algo para llegar antes, es antes de que qué es lo que podríamos ver y que nos llamaría la atención y motivaría o otra consulta o una intervención quirúrgica. Claro, dentro de la mamografía tenés distintos tipos de imágenes. La que es más específica de la mamografía, que no la ve ni un otro método, son las microcalcificaciones. Siempre queremos llegar a la etapa subdiagnóstica, o subclínica, donde las lesiones son las microcalcificaciones, las que son el dilema de la mamografía, porque cuando se agrupan o tienen diferentes características no presentan síntomas y ahí la tenemos que analizar y muchas veces tener una biopsia de las mismas. Generalmente las microcalcificaciones, cuando determinan una categorización de un grado 4, van directamente a una biopsia. El 25% de los carcinomas in situ comienzan como microcalcificaciones, entonces se impone el estudio, ¿sí?, de las microcalcificaciones. Y si tenemos nódulos o asimetría, vamos a hacer compresiones magnificadas, estudios complementarios, que por ahí eso genera un poco de miedo porque decimos, bueno, hacernos estudios complementarios. Es algo más, ¿no? Algo más, ¿qué me pasa? En realidad las mamografías son cuando más cosas pedimos, que por ahí estamos tratando de definir benignidad y poder pasarnos a un control. Generalmente las categorías que tenemos cuando leemos una mamografía, que es importante que sea de alta calidad para poder ver todas esas lesiones mínimas, como te decía, es el inicio del control de la mama. Ahí iremos a estudios complementarios, magnificaciones, ecografías, punciones, biópsicas, para quedarnos tranquilos de que eso puede hacer nada y dejarnos el nódulo en la mama sin necesidad de ningún tratamiento más, claro, que certificar benignidad, o iniciar el mastólogo. Cualquier mastólogo va a necesitar el diagnóstico de certeza a través de una biopsia para operar. Entonces eso es clave para su estrategia. Entonces, bueno, el tema es tener esa secuencia diagnóstica del paciente, que la mamografía es la primera parte, que no hay que tener miedo, que tiene muchas cosas para ver y que por ahí son parte de la mama común y que no generan, porque este mes, lo que yo veo que es el mes de sensibilización, genera mucho estrés, noté eso, sí, que genera como el miedo al cáncer. No, esto está como para poder anticiparnos, poder acercarnos a hacernos estudios que nos van a proteger. La prevención es el camino. Exactamente, la prevención es el camino, pero estamos hablando de una patología y estamos concientizando porque en la mujer la patología maligna en mama es la más frecuente. Esto es así. Sí. Y digamos, la frecuencia que tiene, que sea de esta manera, el hecho de poder prevenirla mejora muchísimo los resultados, porque cuanto más tarde llegamos al diagnóstico, tenemos algunas consecuencias que están de la mano de tratamientos extra que deberíamos hacer. Sí. Por eso también, como todo lo que explicó Alejandra, hay un rango etario donde hay un protocolo para decir a partir de qué edad a las mujeres se les ofrece estos procedimientos de diagnóstico precoz. Porque en diferentes sociedades, pero aproximadamente creo que a los 40, 45 años una mujer ya está en condiciones de concurrir a su ginecólogo y hay veces que no se le ofrece, pero puede exigir una mamografía, claro. Y el par diagnóstico a veces que es una eco mamaria. Decimos que el rango más frecuente de edad para cáncer de mama es a partir de los 50 años. Pero ¿qué estamos viendo? Como una sensación, porque es una sensación, estadísticamente aún no está demostrado, que estamos viendo cáncer de mama en gente muy joven. Y esta sensación no ha impactado aún estadísticamente en ningún paper, pero vemos gente joven con cáncer de mama y cada vez más frecuentemente. O sea que de los 50 años en adelante, donde uno tiene un protocolizado el estudio de mamografía o ecomamaria, se escapa un montón de pacientes en una población que no están expuestas a estos estudios de estadificación precoz o detección precoz. Esto que hablas de la detección precoz, digamos, del que cáncer que uno ve en mujeres más jóvenes, también la gente joven empieza a pedir por estudios, sí, señor, porque tiene antecedentes familiares. ¿Cuál es el impacto
de la genética en el cáncer de mama? Bueno, existe dos poblaciones en cáncer de mama. La más frecuente es lo que nosotros llamamos el cáncer de mama esporádico, ¿sí? Es la paciente que tiene su cáncer de mama sin un antecedente genético o familiar directo. Que este cáncer de mama esporádico es el que se da por los factores de riesgo que la mayoría son prevenibles, como por ejemplo, actividad física, reducir el riesgo de obesidad, de sedentarismo, el tabaco, el consumo de drogas, que hoy es un factor de riesgo, ¿sí? Otro factor de riesgo es hoy en la planificación familiar, no es tanto en estos países, pero la mujer ya elige tener su hijo más tardemente, ¿no es cierto? Sí, sí, la postergación. La postergación de la planificación familiar, eso también ha modificado el riesgo a padecer cáncer de mama en gente joven. Menstruar tempranamente, dejar de menstruar tarde, o sea, una menopausia... Por los estrógenos sería. Sí, una menopausia tardía, una menarca precoz o menstruar previamente. Y no tener hijos son hoy factores de riesgo para padecer cáncer de mama. Esporádico. Estar expuesta a estrógenos por tratamientos de menopausia o estar expuesta a dosis mínimas de estrógeno no controlado, que es el famoso anticonceptivo, lo tomo hace 20 años, que es lo que escuchamos en nuestro consultorio. Sí. Lo tomo hace 20 años, desde los 17 al 16, porque no quiero quedarme embarazada. ¿Te lo receta alguien? No. Porque hoy las mujeres tienen mucha facilidad de acceder a un anticonceptivo, pero no está controlado por un ginecólogo. Son todos esos factores de riesgo que hacen que nosotros veamos cáncer de mama esporádico, ¿sí? El sedentarismo, la obesidad, el alcoholismo, el estrés laboral, menstruar tempranamente, dejar de menstruar tarde, exponerse a hormonas que no están controladas y las drogas, que es otro tema. Y luego está el 5%, que esa es la mayoría de las pacientes. El 75% es esporádico. El 25% es el cáncer de mama familiar, que no quiere decir que tenga un gen mutado. Claro. Del 25% de los cánceres de mama familiares, ¿por qué? Porque la paciente se sienta al frente y te dice, mi abuela tuvo, mi mamá tuvo, mi prima tuvo, mi hermana, un familiar. Sí, un familiar directo. De ese 25% del cáncer de mama familiar, uno encuentra mutación en el 5% de las pacientes, que básicamente es lo que conocemos como mutaciones de genes BRCA1 y BRCA2, que es lo que realmente uno justifica el cáncer por esa mutación puntual. Y luego, gracias al avance de la biología molecular, uno puede tratar a esa paciente en forma personalizada. Claro. Angelina Jolie, para que la gente, sí, más por ejemplo. Sí. Entonces, el esporádico es el 75%, el familiar un 25%, y dentro de ese 25%, solo un 5%. O sea que el 95% no, de ese 25 al 95% no tiene un ADN mutado para hacer un cáncer de mama. ¿Y por qué es importante esto? Porque la mayoría de la gente cree que hay que tener una predisposición familiar para el cáncer. Lastimosamente no. Claro. El cáncer que más nos preocupa es el esporádico. El esporádico que no tiene antecedentes familiares. Nos vamos a ir a un corte y en el próximo bloque seguimos hablando de justamente esto, que es prevención de la patología, ¿sí? Vamos a un corte, estamos en la salud de nuestra gente. Estamos hablando que podemos hacer un programa de los Méndez, porque tuvimos a dos Méndez hoy aquí en el programa. Nos faltó el doctor Méndez también en infectología, justo que era el sarampión. Somos hermanas con la doctora Elisa, está claro, ni con el doctor Méndez. Ni con el doctor Méndez. Sí, eso está claro. Hablamos de la prevención y también dijiste que había estudios específicos que te permitían amplificar una zona y nombraste que uno podía hacer. Uno puede, o existe la posibilidad de hacer una biopsia en un consultorio, por ejemplo, una biopsia, digamos, no para sacar células, sino para sacar tejidos. Tejido, claro. Normalmente, o sea, tenés dos tipos de biopsias que podemos hacer en el consultorio. O sea, la paciente con las normas de asepsia del lugar, para, por ejemplo, un quiste, es una aguja fina. A través de una guía ecográfica se
toma el transductor, se guía al nódulo, se extrae a través de la entrada de la aguja a la lesión, se ve perfectamente cómo colapsa el quiste, entonces ese quiste se manda a analizar ese líquido y la paciente, como te decía, al colapsar las paredes del quiste ya no se vuelve a formar. A través de la otra aguja, que son agujas de más calibre, de 14 gauge, que son más gruesas, toman un poquito de tejido. También se hace una pequeña antisepsia, anestesia, no duele nada, es rápido, duran 15 minutos, la paciente se va a su casa sin ninguna molestia porque se tomará un analgésico si es que es más sensible y con eso, de esa manera tenemos un diagnóstico de certeza, tenemos mucho más tejido para poder hacer el análisis referente al patólogo que nos va a dar el diagnóstico para qué seguir. O lo dejamos en la mama, como te decía hoy, o hacemos un tratamiento quirúrgico que se programará con el mastólogo. Es muy importante esa secuencia y ese trabajo en equipo. Yo he tenido pacientes que teníamos un nódulo sospechoso, punzábamos, pero a veces esa discordancia, si el patólogo por ahí me decía, no estaba seguro porque tomamos parte del nódulo. Entonces, si hay una discordancia entre lo que nosotros vemos en la imagen y el resultado, analizamos de vuelta con el patólogo. Eso es muy importante, ese circuito que tenemos, fundamental, porque o si no, por ahí la paciente o se hizo una mamografía, tiene un nódulo y no se vio por la mamografía, no hicimos la ecografía, no hicimos el diagnóstico. O sea, el trabajo en equipo es clave para poder llegar al éxito del tratamiento final de la paciente, ¿no? Betania, si yo tengo me imagino que, me contaste, el 5% puede tener las alteraciones genéticas, el otro 95% no, pero la que tiene la mamá le genera la duda, la hermana, la prima, lo que fuere, o el grupo, a lo mejor mamá y abuela, entonces te genera la duda. Esa paciente dentro de la prevención puede ir a hacer una consulta con vos, por ejemplo, que sos oncóloga, y que vos le digas si puede o no, o si está en condiciones o no de hacerse un test. En primer lugar, el test no está dirigido a la población en general. El test está dirigido especialmente para la paciente que tiene un antecedente de primer grado, que es vos me estás preguntando por la mutación BRCA, que es una mutación germinal. La indicación no está indicada por el oncólogo, sino por el oncólogo, por el genetista, ¿sí? Donde primero se hace un estudio de toda la familia del árbol genealógico y si realmente tiene un antecedente de primer grado, su mamá con cáncer o su hermana con cáncer, tiene indicación de hacer el BRCA. ¿Pero quién? Yo le digo a la gente, la paciente. La que sabe esto es Betania. Sí, la paciente tiene la indicación de hacerse el BRCA primero, la que tiene la enfermedad. Si esa paciente que tiene la enfermedad tiene el BRCA mutado, tiene indicación la hermana o la mamá. ¿Qué veo en mi consultorio? ¿Qué estoy viendo? Primero hace el cáncer de mama la madre, la hija. A los 3 o 4 años, la hija está trayendo a su mamá. Y no tiene mutación de gen BRCA, pero es un cáncer de mama familiar, que es el 25%. O sea, la indicación del BRCA puntualmente hoy, ¿en quiénes? En pacientes que tienen primer grado, la mamá con cáncer, la hija con cáncer, la hermana con cáncer o una paciente joven de menos de 40 años. La paciente de menos de 40 años que hace un cáncer de mama tiene indicación de detectar esta mutación. Perfecto. Porque cambia el pronóstico de la enfermedad y hoy cambia también la conducta terapéutica en estadios avanzados. O sea, y también los estudios cambian. Los estudios. Sí. Se empiezan antes, se agregan resonancias. Se agregan otros estudios para mejorar. Se complementan para poder detectar esa paciente de alto riesgo. Y la biología tumoral, porque a partir del año 2001 en adelante, el cáncer de mama cambió su nombre y apellido. Y en esos diferentes tipos de biología tumoral, los luminales A, B, triple negativo y HER2 positivo, ya hablando más fino, ¿verdad? Con una paciente que tiene un cáncer de mama, HER2 positivo o un triple negativo, no le puede faltar su estudio de mutación BRCA germinal. Mira vos, bueno, tenemos un montón para hablar de este tema.
Yo les agradezco un montón que nos hayan acompañado aquí en La Salud de Nuestra Gente. Y lo último, la maratón del sábado. Sí. De concientización es el sábado estamos invitando a concentrar a las 8:30, pero ya desde las 7 van a haber acreditaciones. Hay muchos inscriptos, hay más de 1.200, 1.300, así que espero que nos acompañe el tiempo. Nos va a dar una charla al doctor Arce, así que vamos a estar ahí haciendo muchas actividades. Avisamos que además de estar ahí, sino que se está replicando en toda la provincia, porque Mirta Quersteque, que forma parte de Mujer Organizada en El Soberbio, dan charla. Mañana va a estar una doctora, que es la doctora Lenzo, que es clínica, hablando de cáncer de mama en la escuela 740 Soberbio. Así que la actividad que ustedes hacen se está replicando y estamos teniendo fuerza. Les agradezco un montón que nos acompañen y bueno, estaremos presentes el día sábado. Nos tenemos que ir. Nos hemos pasado unos minutitos de la hora señalada, que son las 5 de la tarde. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves aquí en La Salud de Nuestra Gente, como siempre, de 16 a 17 horas en el 12, que es parte de tu vida.